la puerta de la Universidad Central de Venezuela viendo un atropello contra los trabajadores, una marcha pacífica que lo que reclama es aumento salarial, tenga que recibir semejante despliegue policial como si fueran delincuentes. La democracia se protestan los derechos en las calles. Esto es un país libre. No puede ser que traten así a profesores, estudiantes y empleados. Estoy muy molesto. Bueno, ya la cosa se me bajó, ya que boté la piedra, porque van a tratarse una marcha universitaria buena, compañeros, queridos amigos, digo compañeros porque vengo gremialista. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su espacio de reflexión y análisis como el Guarapo, con el ausente para latinoamericano José Luis Faría y Ricardo Río, que me tengo que presentar porque eso es mala educación, pero ¿cómo hacemos? Hoy los universitarios nuevamente le marcan la pauta al país y eso me gusta mucho. El movimiento gremial universitario ha venido tejiendo una complicadísima y muy delicada red de solidaridad y lucha por la defensa del trabajo y el salario que poco a poco ha ido convergiendo en acciones sindicales unitarias. Unitaria, óigase bien la palabra. Los señores trabajadores armaron una contratación única el año pasado, que la llamaron única, pero fue aprobada por sindicatos creados por el gobierno para discutir entre ellos. Y entonces dejaron por fuera las organizaciones de los profesores y de los profesionales universitarios, la primera fundada en 1958 en los albores de la democracia y la segunda fundada por ahí como en el 70 y dele. Entonces, ahora poquito a poco y discutiendo, conversando, que es como se entiende la gente, se armó una propuesta única de derechos laborales de los trabajadores universitarios. Contratación única número 2. Participan todos los sindicatos y el gobierno nuevamente le da la espalda a la universidad porque la pone a discutir, se pone el gobierno a discutir con unos sindicatos que ellos inventaron, que nadie los eligió y cuya única virtud es que le dicen que sí al ministro en todo lo que propongan. ¿Qué es lo que pasa con la contratación? Los salarios de los profesores universitarios después del último aumento de Maduro quedaron por debajo del salario mínimo en más de un 80, un 60%. El 60 y tanto por ciento de los profesores universitarios del país ganan menos que los barrenderos de cualquier ministerio, de cualquier, el que usted coja. Y no es porque barrendero uno siempre lo dice porque es un cargo ahí que no lo toma en cuenta, sino porque los empleados de mantenimiento son el número 1 de la escala 1 salarial de los ministerios en la tabla publicada por el gobierno nacional hace apenas una semana. Como no va a estar bravo una gente que le hicieron a concursar, presentar exámenes de admisión, ¿cómo se llama? Ascenso, doctorado, postdoctorado, dirigir tesis, dirigir proyectos de investigación, que le paguen menos que alguien cuyo requisito académico de ingreso es menos que bachiller. El gobierno nacional en una política irresponsable está disolviendo las universidades. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que se formó la que tenía que formarse. Y entonces el gobierno nuevamente inventa estos sindicatos de bolsillo, de carterita, para aprobar ahí cualquier aumento. Los trabajadores están pidiendo lo justo, la escala debidamente separada, la escala salarial, de manera que los incrementos salariales por la vía del salario mínimo no distorsionen, como distorsionaron en la educación universitaria completa en este país, que la tiraron por un bajante. Después están pidiendo una serie de reivindicaciones académicas y una serie de reconocimientos laborales de diversas índoles, porque son 4 o 5 sectores que están discutiendo allí, obreros, empleados, trabajadores, profesionales, etcétera, y los profesores, por supuesto. A esto se han unido los estudiantes, sobre todo de las facultades de ciencias, que no tienen reactivos, como lo dijimos la semana pasada. Cabín está repleto de los ácidos y los solventes que necesitan los estudiantes de ciencia para terminar su semestre a tiempo. ¿Qué es más importante? ¿Las notas de esos estudiantes o la bala que termina parando en la ¿cómo se llamará? La cotica esa que da vuelta de la pistola de los malandros? Por supuesto, eso no requiere ninguna discusión, salvo en este disparate que nos está gobernando, que no puede seguir comportándose así. De verdad, no puede ser. En medio de eso pasaron cosas buenas. Salió una marcha unitaria. Salió 20 metros, como 50 metros más allá de la puerta principal de la Universidad Central de Venezuela, donde fuimos rodeados
por un despliegue policial que ya desearían para ellos los habitantes de los valles del Tuy, a ver si le quitan de encima ese malandraje que los tiene ahogados, que les cobra peaje doble, que si uno vive en la frontera de las bandas, le cobran las dos bandas, que le secuestran las muchachas, que le secuestran los muchachos, que le cobran hasta para ir para el cine. Ese estado de abandono de la policía en los diversos barrios y ciudades del país estaba ahí concentrada todita en la entrada de la universidad para que profesores, estudiantes y empleados administrativos y obreros salieran a reclamar una cosa tan elemental como es el derecho a un salario justo y digno. ¿Cuál es la respuesta que le da el ex UCEBista? Y el ex es porque ya no tiene ningún contacto con nosotros, sino maldad, Jorge Rodríguez. Les prohíbe la marcha. ¿Qué es esto? ¿A nombre de qué una marcha que tiene como único interés la exigencia de que le reconozcan sus organizaciones gremiales de base a los trabajadores, como lo contempla el OIT del año 18 del siglo pasado, no pueda llegar al centro por la malcriadez de un alcalde cuyo sectarismo enfermizo le impide que los trabajadores universitarios lleguemos al centro? Pues claro, la gente se molestó, pero sería bien bueno que supieran que en esa molestia no hubo ni un triqui-traqui contra el gobierno. No hubo un solo acto de violencia. Lo que hubo fueron los gritos, los reclamos y la consigna de cómo protestan las universidades nacionales. Con ese ejemplo en la mano apareció el ministro Manuel Fernández. Y yo creo que ese es un buen caso. Creo que eso vale la pena destacarlo. Que yo recuerde mis 40 y tantos años que tengo por ahí metiéndome en la universidad, esta es la segunda o tercera vez que veo un ministro en la UCB. Fue a dialogar y yo creo que eso es un avance. Claro, fue a dialogar detrás de una manada de policía, es un retroceso. Incluso pidió que él ingresaba a la universidad si se le garantizaba su seguridad, rodeado de montones de estudiantes junto con policías que no le dijeron sino págame mi beca, respeta la autonomía, no metas cupos politiqueros desconociendo las leyes, dale las dotaciones a los laboratorios, súbele el salario a los trabajadores, paga completo las prestaciones sociales y a tiempo, es decir, las reivindicaciones usuales, y además le reclamaron que los universitarios hemos sido excluidos de la seguridad social contemplada en la Constitución y las leyes porque le da la gana al director de Seguro Social. El señor dijo, a mí no me traigan nadie de la UCB porque no tengo nada que hablar con ellos. Bueno, hoy se comprometió en público el señor Manuel Fernández, a quien le agradezco, por cierto, la deferencia. En medio del meeting agarró un micrófono, un megáfono y dice, tú eres Ricardo. Yo le dije, sí señor, yo soy Ricardo Ríos, cédula se la recé y lo saludé con mucho cariño para que sepa que seguimos siendo amigos. Yo no sé dónde me conoce, mucho gusto, será que me vio en Barquisimeto, porque yo para allá no voy mucho, pero si me reconoció y me lo dijo en público, yo le reconozco desde este público que es más grande que el de usted, que también lo reconocí, señor Manuel Fernández, y le agradezco el gesto. Y además le agradezco que haya querido hablar con nosotros, porque uno de los objetivos de la marcha era que el ministro no recibiera y no oyera las reivindicaciones que estamos reclamando, porque no las oye, no vacila, no las devuelven, nos vuelven un enredo burocrático y además hacen vivir a nuestros rectores el bochornoso espectáculo del CNU, donde llevaron unos niños menores de edad al CNU para lo que no le meten a la cosa universitaria, es el Consejo Nacional de Universidades, que es una especie de asamblea, es la asamblea de todos los rectores del país, que como en un 70% son nombrados por el ministerio, entonces está claro cómo tienen que votar, porque si votan en contra, esa es la última vez que votan. Manteniendo la única forma de autonomía las universidades nacionales, las universidades de investigación, las universidades de desarrollo, no las universidades emergentes. Pues bien, en ese CNU hicieron una encerrona, ese mismo ministro toleró que se le gritaran todo tipo de improperio a los rectores de las universidades que se organizan en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, llamada AVERU, presidida por la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Rocha, porque le recordaron que en la ley de universidades se contempla que las universidades tienen autonomía administrativa para decidir su horario, sus pensum de estudio, sus calendarios y quién y cómo ingresa a las universidades. Reservándose el CNU, hay un parrafito ahí que dice, siguiendo recomendaciones del CNU. En un acuerdo con el CNU en el año
2008, se acordó, porque esas cosas se acuerdan, porque los universitarios se entienden hablando, que el 70% del ingreso de las universidades lo decían las universidades y el 30% venía por otros mecanismos, incluido el del CNU. Pues esta vez el señor ministro se arrogó la bicoca de 125%, llegando a tal extremo que es un proyecto inauditable, no hay forma de que se sepa cómo aplicaron criterios para que un tipo que se graduó en el 89 y que ha sido aceptado en la lista del CNU 8 o 9 veces en quién sabe Dios cuántas carreras, entre de primero antes que un estudiante que tenía 20 de promedio que se graduó el año pasado por el delito cruel de venir a un colegio privado. Hay que ver que las tienen. O sea, es decir, trasladaron y quieren poner a las universidades en un conflicto falso de lucha de clases, de estudiantes ricos contra estudiantes pobres, y eso le pasa por andar con fantasía, porque roban tanto en este país que quienes toman las decisiones son tan requete ricos que creen que les da rabia, o yo no sé qué, que estudiantes blancos entran a la universidad porque son ricos. Yo no sé qué cabeza está gobernando, ni sé quién está orientando la política en el Ministerio de Educación Universitaria. Hay gente inteligente, ahí está el portugués de la Bolívar. Ese es un señor que sabe, Manuel, no me acuerdo qué, ese es un señor que sabe bastante computación y sabe bastante de universidades. Y entonces no se puede de repente inventar ahora que la gente de los colegios privados no tenga derecho a la universidad. Además inventaron un criterio, no sé si ustedes lo saben, que se llama la regionalización. ¿Qué es eso? Que si usted nació en Táchira y quiere estudiar agronomía, y eso no dan en la UCB y en Oriente, pues vaya a estudiar lo que sea que haya en el Táchira porque no lo va a estudiar. Usted tiene algo así como el delito de la sangre. Pues nosotros somos ahora como Yugoslavia, que los serbios no se pueden mezclar con los croatas ni los croatas con los bosnios, y entonces un andino no puede venir para Caracas a estudiar medicina porque imagínate. Es una sarta de criterios arbitrarios que lo que hacen es esconder el allanamiento, la toma y el cercenamiento de la autonomía por la vía de meter personas en lista, y yo lo digo con toda seguridad, buscando cambiar las mayorías en el movimiento estudiantil. Es decir, todo el tiempo repiten la constante de que todo lo que se le ocurre a este gobierno es para mantenerse en el poder, mantener cuotas de poder y mantener enchufados a los enchufados. Bueno, claro que hicieron las universidades, incorporaron la lucha del cupo a la pelea, incorporaron la lucha de las reivindicaciones estudiantiles que llaman las providencias, el comedor que se cae, los comedores que no hay, las becas insuficientes, los recursos para la biblioteca que no hay por ningún lado, los transportes que se desarman en las carreteras cuando no los asaltan, para que también formen parte de la lucha de la universidad en la marcha de hoy. Total, la universidad le da un ejemplo al país de que cuando uno tiene intereses comunes, ideas comunes, propuestas comunes y planes comunes, la gente se une sin tanto invento y sin tanto alboroto. Y yo creo que eso es un avance bien importante de lo que pasó hoy. También hubo otros. Primero, yo digo que es avance y en serio lo reconozco, que el ministro haya dado la cara en la universidad. Segundo, ojalá tenga la gallardía de reconocer que más allá de las pitas, porque no les gustaba, etcétera, su persona, ni su integridad personal, ni su integridad como institución, como representante del gobierno, fue mancillada. Así que no venga a decir ahora ese circuncito de que si me garantiza mi seguridad, su seguridad se le garantiza porque es una universidad. Yo quiero que me garanticen como ciudadano mi seguridad y cuando salga a marchar, pueda marchar sin que me atropelle una banda de señores en motocicleta. Policías todos, ex policía o policía, disfrazados para caerle a tiro a la manifestación. Yo quiero que cuando yo vaya a pasear con mi novia, mis hijos, con quien vaya a pasear, a donde vaya a pasear, no me atraquen. Esa es la seguridad que usted como gobierno me debe dar, pues la universidad la única seguridad que le va a dar es que si usted estudia y hace las tareas, sale bien formado. Esa es la seguridad que le podemos dar, señor ministro. Se ha comprometido, y se lo recuerdo, con meter a los profesores en el Seguro Social, meter a los empleados en el Seguro Social, reconocer el derecho a pensiones que tenemos los universitarios que no lo conculcaron. Y mucha gente está comprando eso por los caminos laterales, es decir, eso es una fuente de corrupción y aún peor aún para robarle el salario a los profesores que tienen que sacar préstamos en no sé dónde y robos en no sé dónde y los empleados pues, sacar préstamos en no sé dónde para pagarle a gestores y funcionarios para que su derecho a la pensión les sea pagado. Eso lo sabe usted, ministro, eso se le ha denunciado, tome la rienda, tome el poder en sus manos y la responsabilidad que se le dio como ministro. Allí usted hace eso y la universidad queda tranquila. Yo creo que ya descargué bastante. La universidad
chévere. Lamentablemente José Luis anda hoy metido en su cosa de par latinoamericano porque la masa no tapa bollo, la situación está bien difícil por ahí. El dólar en Dollar Today se fue otra vez para la nube. Después que había tirado un bajón, se fue para la nube, lo cual pone a debatir este país una política cambiaria seria. Señor presidente Maduro, mire, yo se lo ruego, compadre, yo no sé quién lo asesora, pero coja línea a este muchachito humilde que sabe de todo y bastante bien. Mire, no puede ser que no hay un solo economista que no le diga que su economía está fracasando, porque usted no tiene una acertada política cambiaria. Yo todavía apuesto a que usted sigue creyendo ese cuento de que el dólar a 6.30 pone las medicinas inexistentes en las manos del pueblo. Yo creo que usted cree eso. Pues no, eso lo están usando para robar. Un profesor de química que consiguió unos reactivos para sus investigaciones a 6.30 le costaban 12.800 bolos y no tenía reactivos. La misma oferta a dólar libre, 300.000 bolos, le apareció y le dijo, te lo pongo mañana en la oficina. Abra los ojos porque hay un gentío que se está enriqueciendo con ese cambio. Yo de verdad soy gafote, yo creo que usted tiene buenas intenciones, pésima formación para ser presidente y no escucha. O sea, usted sufre de varios errores de sectarismo. Pero todavía me va a reservar ese poquitico para que abra los ojos, señor presidente, ya que todos los ministros suyos se la pasan viéndonos ahora. Cuarto ministro que nos saluda, yo valía la tierra aquí a José Luis para decirle. A José Luis lo saludó uno, dos, y a mí dos, vamos 2 y 2, se empató el juego. Así que hagan su cola a los ministros para ver a quién le toca ahora. Te lo advierto, ministro del Interior, que si me va a saludar, me lo dice poquito a poco porque yo no entiendo lo que tú dices. Me dice, buenos días, señor o amigo, pana, lo que me quiera decir. Y si me vas a saludar ya en tu despacho, bueno, entonces ahí no me vas a saludar, sino que me va a dar un tanganazo. Me estoy metiendo preso. Último punto de este programa, yo creo que tenemos que enfriarle las aguas a la oposición. La oposición no puede seguir con esa soquetada de que se mete tremendo golazo al gobierno con la primaria. Entonces, un grupo de la oposición dice que derrota a otro grupo de la oposición, porque si los agrupamos así asado, tal grupo se queda derrotado. Respuesta del otro grupo, convoca una marcha sin permiso. ¿Y qué gallera es esta? Ustedes están jugando con mis votos, ¿me entienden? Los votos que ustedes se están arrogando, se los busco yo y los pongo yo. Así que se aprenden a unir y a trabajar unidos. Todos estamos en contra de los presos políticos, bueno, que estén presos políticos. Todos estamos en contra de que no anuncien las elecciones. Todos estamos en contra de la política económica del gobierno y todos estamos en contra del descuido hacia la población en cuanto a los términos de salud, educación y seguridad. Si tenemos semejante masa de acuerdo, a título de que yo tengo que marchar vestido de blanco convocado por un señor de la cárcel o a título de que yo tengo que desnaturalizarle la marcha a un partido diciendo que es cualquier cosa. Hermano, lo que está enfrente es muy grande. Lo que está enfrente requiere unidad, requiere madurez, requiere sabiduría, porque ustedes si van a ganar, yo no me imagino la gallera que va a ser este país. Yo no quiero volver a ver una especie de sector militar con sector civil sacándose las entrañas para que Venezuela la vuelvan a arruinar. Yo lo que quiero es superar eso. A mí se me unen. Que lo sepan, conmigo no cuenten para estar sumándole votos a quien esté dividiendo. El sectarismo, que se pare un espejo y se peine 60 veces al día si necesita que lo vean y que se aplauda si le da la gana. Nosotros estamos por la unidad y estamos trabajando por la unidad para garantizar el triunfo en la parlamentaria. Que quede clarito, bueno, pues mi cosa, ¿cómo se llama? Mi Twitter es @RRicardoRío1. Lo felicito porque cada vez que no viene José Luis esto es facilito de hablar porque no interrumpe. Y nos vemos mañana como todos los días a celebrar el fin de semana.